día, queridos hermanos. Gracias a Dios por este medio podemos saludarles. Deseamos las más ricas bendiciones para cada uno de mis hermanos, para la familia. Oramos para que el Señor les bendiga, les cubra en este tiempo tan especial, provea toda y cada una de las necesidades, que las promesas que están en su palabra nosotros podamos experimentarlas de una manera tan vívida, que nos lleve no solamente a agradecerle al Señor, sino a gozarnos, porque su palabra es verdad. Y sabiendo que su palabra es verdad, y fundamentando precisamente nuestra fe en esta verdad, en este tiempo en el que es Pascua, Semana Santa, y un año tan especial y tan particular debido a lo que está pasando en el mundo, con respecto a esta enfermedad, al virus que está afectando a tantas personas, y que evidentemente esto va a ser más largo de lo esperado en cuanto a la cuarentena. Ya se ha informado que se va a extender un poco más. Nosotros en nuestro país estamos, dentro de todo, mucho menos complicado que otros países, pero bueno, más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra protección es el Señor. Y gloria a Dios por eso, porque aunque tenemos que tomar las precauciones necesarias, los recaudos necesarios, los cuidados necesarios, nuestra confianza está puesta en el Señor. De hecho, si nosotros hemos de recordar algún pasaje bíblico que nos lleve a alentarnos y a estar seguros de que Dios tiene control de todas las cosas, me viene a mi mente Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como en algún momento les he compartido, todo esto tiene un propósito de Dios. Definitivamente todo esto tiene un propósito de Dios, como también Dios muestra que Él es el poderoso, que Él es el soberano, que Él está por encima de todas las cosas. Esta enfermedad, esta pandemia, en definitiva afecta a toda la humanidad. Debido a que nuestra confianza está puesta en el Señor, nosotros descansamos y tenemos paz. En este tiempo necesitamos nosotros tener paz, identificando o leyendo, interpretando estos tiempos, que son tiempos que el Señor está marcando, y que la Iglesia debe asumir un protagonismo que quizás hasta aquí no ha tenido. Y el protagonismo tiene que ver precisamente con la evangelización, con una palabra de esperanza, con el testimonio de que Dios está por encima de todas las cosas. Hoy la gente está sensibilizada no solamente por lo que es Semana Santa, sino por lo que está aconteciendo. La gente tiene miedo, hay gente que no conoce al Señor, que no tiene paz, está desesperanzada, hay gente que está asustada, hay gente que está ansiosa. Nosotros como iglesia tenemos una tarea que hacer. No solamente descansar en el Señor, sino también una palabra que transmitir. Y creo que en este tiempo en el que nosotros tenemos que afirmar ese hecho tan trascendente, tan maravilloso, tan sublime, como es la muerte de Jesucristo y la resurrección. La pasión y muerte de Jesucristo tiene un hecho culminante en la resurrección, donde allí tuvo victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo es un hecho totalmente cierto, y esto tenemos que afirmarlo, porque a lo largo de la historia este hecho se intentó negar, se intentó argumentar de que no fue como dijeron, como dice la Biblia, o como dijeron los discípulos y los que fueron protagonistas, los que fueron aquellos que estuvieron en ese momento y vieron a Jesús resucitado. Sin duda esta Semana Santa es muy particular por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero quiero compartir con ustedes en esta mañana
y considerar que este hecho de la resurrección es la razón de la vida cristiana, es la razón de la fe del Hijo de Dios, es la razón por la que Dios muestra su amor para con nosotros. Fue el motivo por el cual el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Pero nunca podríamos haber tenido salvación y vida eterna si Jesucristo no hubiera resucitado. En esta Semana Santa reflexionamos, todos los años reflexionamos acerca de la resurrección en el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, hoy podemos culminar con esta reflexión de Semana Santa celebrando y hablando acerca del gran hecho, el gran acontecimiento que tiene que ver con la resurrección. Una celebración que por medio de la fe nosotros disfrutamos, porque si Él no hubiera resucitado, en vano nosotros ejercitamos nuestra fe. De hecho, el apóstol Pablo nos está diciendo allí en 1 Corintios, capítulo 15, y él dice: pero si predicamos de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en pecados todos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que la resurrección es un hecho verdadero, es un acontecimiento real. Claro, de hecho, si uno se pone a pensar acerca de las cosas que han pasado a lo largo de la historia por medio de la fe, una fe que está fundamentada precisamente en la resurrección de Jesucristo, porque si no, esa fe sería vana. Vano sería todo el esfuerzo que hicieron tantos cristianos, vana sería la tarea que hicieron los discípulos, vano sería el trabajo que hizo la iglesia a lo largo de toda la historia. Todo sería en vano. Sin embargo, nada de eso fue en vano. El plan de Dios de rescatar a la humanidad fue un plan perfecto, un plan de amor que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, todo lo que sucedió y todos los relatos bíblicos solamente son verdad, sino que esa verdad es la que produjo en el hombre cambios, porque a través de Jesucristo el hombre tiene perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y esto fue debido a que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y en victoria sobre la muerte, Él resucitó. Su resurrección es real y tenemos que hablar acerca de su resurrección, porque la resurrección significó el testimonio de Jesús que tuvo poder sobre la muerte. Su resurrección es la razón de la fe de la iglesia cristiana. Y allí nos encontramos en la Biblia con tantos relatos que hablan acerca de este hecho que fue real. Su resurrección fue real. Voy a leer algunas partes en la Biblia, hay mucho por leer, pero para resumir, en el libro de los Hechos nosotros nos encontramos, capítulo 1, con un relato que nos habla acerca de su resurrección. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta palabra indubitable significa y quiere decir, o en todo caso, si podríamos nosotros enriquecerla hablando o mencionando sinónimos, está diciendo que las pruebas de que Jesús se presentó vivo después de haber muerto, es decir, porque Él resucitó, y las pruebas son indubitables, las pruebas son indudables, las pruebas son innegables, incuestionables, inequívocas. Las pruebas son ciertas, son seguras, son evidentes, son veraces. Es decir, Jesús resucitó. En la Biblia nos podemos encontrar con tantos relatos bíblicos que hablan acerca de esto. De hecho, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, en Mateo capítulo 28 y también en el Evangelio de Marcos capítulo 16, nos relata que ellas, yendo al sepulcro de madrugada, llevando ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, se encontraron con que la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Juan y los demás con ellos en Lucas capítulo 24, versículo 10. Los apóstoles en Marcos capítulo 16, versículo 14. Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Se le presentó a Cleofas junto a otros discípulos en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. A más de 500 hermanos a la vez se les presentó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pablo está dando testimonio de esto. Y también, por último, el apóstol Pablo dice que se me presentó a mí como un apóstol abortivo, como aquel que al pasar como apóstol se le presentó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. El testimonio de todos estos pudo más que el testimonio falso de los soldados, chantajeados, sobornados por los principales sacerdotes judíos. Porque de hecho, ellos cuando fueron a dar informe dijeron que lo que había acontecido, ellos le dijeron a los religiosos lo que había pasado. Dijeron que la piedra fue removida de una manera milagrosa, que un ser con vestiduras blancas y esplendorosas estaba sentado sobre la piedra, que el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro, que había quedado sobre el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús solo el manto, lo que cubría el cuerpo de Jesús. Pero los religiosos, sobornando a los soldados romanos con mucha plata, y evidentemente fue mucha plata porque si no, no hubieran accedido, hasta incluso ponían en riesgo el ser castigados porque no hicieron bien su tarea. Pero los religiosos dijeron: nosotros vamos a interceder para que no suceda esto, que los castiguen a ustedes. Pero nada de eso pudo opacar la realidad de que Jesucristo resucitó. Fue un testimonio falso de aquellos que no querían que se supiera de que lo que dijo Jesús, de cuando entró al templo y puso en orden todas las cosas y los sacó con látigos, y a los mercaderes, allí a los discípulos, a los que estaban, y a los religiosos, les dijo: ustedes destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y uno de los judíos le dice: hemos tardado 46 años en construir el templo y tú vienes a decir que lo vas a reconstruir en 3 días. Pues Jesús estaba hablando de su cuerpo, del templo que era su cuerpo. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, pero cuando lo vieron resucitado se recordaron lo que había dicho Jesús. Fue la razón por la que los discípulos siguieron testificando acerca de este hecho, de la resurrección de Jesús. Por eso es que en Hechos capítulo 4, versículo 33, en el andar, en el funcionamiento de la iglesia, con gran poder, dice el capítulo 4 de Hechos, con gran poder los apóstoles daban testimonio
de la resurrección de Jesús. Con gran poder podemos agregarle con gran convicción, con gran entusiasmo, con gran pasión, porque los discípulos, los apóstoles, habían sido testigos visibles de un hecho tan maravilloso, tan glorioso como fue la victoria sobre la muerte. Jesucristo resucitó. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Allí en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, el Señor está invitando a todos para que crean en Él, para que crean que Él es la resurrección y la vida. En Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque si crees que Jesucristo resucitó, venció a la muerte, pues entonces Él es la resurrección y la vida. Él es quien tiene respuesta a todas tus necesidades. La primera necesidad es paz en tu corazón, perdón de pecados, salvación y vida eterna, y una vida abundante, como así lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo vino a robar, matar y destruir, mas Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con toda autoridad, Él lo dice, porque venció a la muerte, y si venció a la muerte, Él es quien te da todo lo que estás necesitando. Esta Semana Santa y la resurrección de Jesucristo trae victoria sobre todos aquellos que en Él creen. Dios bendiga tu vida y tu familia. Y quiero recordarte algo. Lo que nosotros hemos experimentado, lo que Jesús hemos creído, son para que podamos nosotros disfrutar la seguridad de la salvación, perdón de pecado, paz en nuestro corazón, pero no es solamente para nosotros, es para toda la humanidad. Y quiero refrescarte, recordarte, hacerte saber de que el medio por el cual el Evangelio corre, el medio por el cual corre la salvación, son tus palabras de esperanza y el testimonio de que lo que Dios hizo en vos también lo puede hacer en el otro.